Nuestro invitado ha paseado por las calles de Cuba y ha perdido los ojos en bibliotecas habaneras, donde queda la memoria de la infamia. De joven seguro que supo del Kurtz de la novela de Conrad, recreado por Marlon Brando en Apocalipsis Now, y se le quedó por dentro un poco, así como de miedo. Supo de joven seguro de La isla del tesoro y de La nana de Víctor Jara a un negrito con una madre maltratada. Y empezó a saber que no nos contaban toda la historia. Por eso, ay, no basta todo esto para conocer la mirada en el fondo del alma negra de nuestro bienestar, que es Mongo Blanco. Para mirar en el pozo de nuestra humanidad y ver nuestra inhumanidad, tienes que tener la sala de mandos del dolor bien a flor de piel y saber que hay dolores que si no los sueltas se te hacen de piedra por dentro y de fondo del mar, que nos hace tan pequeños. Carlos Pardén, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Oye, ¿cómo llegas a enfrentarte a una realidad tan terrible y además de una manera tan exigente como en esta novela? Tiene mucho que ver con algo que has dicho. Yo soy licenciado en Historia, mi especialidad es la Historia Moderna Contemporánea de España. Yo sí iba a clase, a mí no me regalaron el máster. Y dediqué 5 años de mi vida a estudiar la historia de este país. Y leo mucha historia, porque soy de los que piensa que cualquier cosa que se le pueda ocurrir a un novelista o un guionista, ya hubo alguien que la vivió de verdad normalmente y de una manera más hermosa o más terrible, ¿no? Y yo leyendo una cosa me encontré una nota bibliográfica, un pie de página, que hablaba de don Pedro Blanco, de don Fernández de Traba, el gran negrero malagueño. A mí lo de malagueño, eso fue el anzuelo, dije, ¿cómo? Y luego la reflexión siguiente fue, bueno, yo me he dedicado a estudiar este periodo de la historia de mi país y no he oído hablar nunca de este señor, ¿eso cómo puede ser? Me puse a investigar, eso me llevó a conocer la participación española en la época de oro de la trata de esclavos, que como en todos los grandes negocios atroces, cuando más dinero dio, cuando más rentabilidad dio, fue cuando fue ilegal. Claro. Por eso yo equiparo mucho a este hombre con... es un símil no muy riguroso, pero sí ilustrativo. Este hombre fue el Pablo Escobar de la trata de esclavos. Oye, la trata de esclavos en España es una de las historias no contadas. Claro, eso es lo que iba. Cuando leas la novela, si leen la novela... Yo me la he tragado aprovechando un viaje de ida y vuelta a Buenos Aires, del cual he vuelto... Y con gusto, entiendo. Esta mañana. Y con gusto. Sí, con mucho gusto. Pues ahí lo has visto. Este hombre que llegó a amasar una fortuna obscena para la época, tenía socios por todo el mundo repartidos, tenía corresponsales en todos los países, en todas las capitales, a ambos lados del Atlántico. Pero, por ejemplo, ¿quién era su principal socia en España? Pues la reina regente María Cristina de Borbón, que era la dueña, la mayor propietaria de esclavos de la isla de Cuba. No se sabe, ¿no?, que los Borbones traficaban con esclavos. Ella, en concreto, como te digo, era la mayor propietaria de esclavos nominal de la isla de Cuba. Ella tenía el ingenio de azúcar más grande, el Santa Susana, con su marido morganático, Antonio Muñoz, el duque de Rianzares. Y luego otro socio que tenía este señor muy curioso era el arzobispo de Toledo, que ponía partes de las rentas del arzobispado en expediciones negreras de Pedro Blanco, con el argumento de que, hombre, por mal que vivieran como esclavos en Cuba, siempre estarían bautizados y sería mejor que ser un pagano en sus selvas para los africanos, ¿no? Por eso yo, lo que me lleva a escribir este libro es un acto un poco de rebeldía en cuanto a por qué, quiénes eligen la parte de nuestra historia que tenemos que conocer. Si saliéramos a la calle e hiciéramos una encuesta, le preguntaras a la gente por la esclavitud, enseguida todo el mundo te va a decir Kunta Kinte, los algodonales del Mississippi. Pues tan importantes en magnitud y en empleo de mano de obra esclava como esos algodonales fueron los ingenieros de azúcar de Cuba y Puerto Rico. Las dos grandes economías de plantación que facilitaron las revoluciones industriales. Uno facilitaba la fibra textil y el otro facilitaba el guarapo, de donde se destilaban, desde se sacaba el azúcar, a una variedad enorme de alcoholes. Claro. Entonces, en la base de las revoluciones industriales está la economía de plantación esclavista. Y eso no nos lo cuentan. ¿Tú crees que España sería como es sin habernos beneficiado del trabajo esclavo? Yo creo que hay dos grandes heridas, dos grandes atrocidades en nuestra historia, en nuestra memoria como país, que son el origen de grandísimas fortunas y de muchas de las instituciones de este país. Una es la trata de esclavos en el 19, que es, si quieres, un nivel más profundo de atrocidad que cualquier cosa relacionada con la administración colonial. Y la otra es la guerra civil y la posguerra. La Bolsa de Barcelona la crean negreros catalanes afincados en Cuba
para para rentabilizar sus fortunas, amasadas con la sangre de los esclavos, y escapar del control de la ya establecida Bolsa de Madrid. Por eso crean la Bolsa de Barcelona. El Eixample de Barcelona se empieza a construir con las inversiones en bienes inmuebles de los negreros catalanes en Cuba. Eugeni Güell, el padre de Joan Güell, el gran benefactor de Gaudí, era un negrero. Joan el Pigat Mas, el Pecoso Mas, el tatarabuelo de Artur Mas, era un capitán negrero. Entonces, ¿te acuerdas que Artur Mas, cuando le hacen presidente de la Generalitat, colgó un timón de barco en el despacho? Pues era del barco de su tatarabuelo negrero, con lo cual parece ser que no renegaba demasiado de esa memoria. Lo dices tú en el libro, citando a Vespasiano, que el dinero no huele. Dinero no olet, efectivamente. Entonces es curioso, yo creo que sí, yo creo que nosotros como país, y esta novela de alguna manera, esto es una novela, está perfectamente documentada, todo lo que es hecho histórico está documentado, y luego hay una ficción novelada encima de eso. Pero yo creo que es interesante tener una noción de que España de alguna manera es una anomalía histórica en nuestro entorno histórico y cultural. Somos el único país donde una dictadura fascista triunfó y por intereses geoestratégicos de la época se mantuvo en el poder 40 años. Con lo cual nosotros hemos heredado... Coincidían con los 40 años de Estado social de Europa. Exactamente. Mientras otras naciones avanzaban en el progreso, en la democracia y en la aproximación científica a su propia historia, nosotros aquí heredábamos una historia falsaria, falseada, parcializada y más cercana a un relato mitológico que a una labor científica de acopio de documentación, de contrastar fuentes y sacar conclusiones. Entonces se elaboran todos estos grandes mitos fundacionales del franquismo, de la nación española, la reconquista. Cortés, que era un señor muy machote y muy valiente, pues se fue con 400 amigos y conquistó un imperio. Y así nos lo explicaron. Y luego, pues tú y yo por edad debemos estar bastante cercanos, porque supongo que tú tampoco estudiabas en el colegio, en el Instituto de la Guerra Civil. La historia de España siempre se acababa en el siglo XIX. Entonces, esto es una reacción a eso. Esto es decir, bueno, señores, nosotros, claro que hubo esclavistas en España, y muy importantes. Algunos de los más grandes de la historia eran españoles. Oye, déjame, porque en la novela hay un no estar estando y un estar sin estar de la Iglesia, que luego también es muy importante también en la historia de nuestro país. Sí. Lo que pasa es que la presencia de la Iglesia en la trata, está esa figura del arzobispo. Yo cito otra cosa que es curiosa. Cuando llegaban los barcos con los sacos de carbón o las piezas de Guinea, que era el eufemismo con que se describía a los seres humanos, un barco que traía 800 sacos de carbón traía 800 esclavos. Cuando llegaban estos barcos, normalmente se anunciaban en el diario de avisos de La Habana y luego se anunciaban viva voz, casualmente al final de las misas en la puerta de las iglesias. Los curas, que tenían la confianza de la parroquia, eran personas de confianza, por tanto daban una patina de una honorabilidad al asunto, eran los que pregonaban: mañana en el lateral de la iglesia el señor capitán don Juan Carlos Monedero pondrá a la venta 400 esclavos mandinga en buen estado de salud, no sé qué se manda. Pero es cierto que la iglesia en Cuba nunca arraigó. Evidentemente es el siglo XIX, Cuba era católica, era confesional, era parte de la corona española, pero había un cierto relajo de costumbre que venía heredado culturalmente. Nunca fue una iglesia tan opresora como lo fue en la península. Entonces la iglesia lo que sí hace es participar del negocio de la trata, santificarlo, una práctica común. Era desembarcar los esclavos cuando los desembarcaban de manera legal y no de manera ilegal y de tapadillo en una playa Matanzas. Cuando los desembarcaban de manera legal en el muelle de Caballería de La Habana, lo primero que hacían era venir un señor cura, le ponían una placa de zinc con un nombre cristiano al negro al cuello. Normalmente decían: ¿qué día es hoy? El día de San José. Pues José. ¿Quién se ha comprado este lote? Pues el señor Díaz. José Luis Díaz, José María Díaz, José no sé qué, y así bautizaban a los negros, con un hisopazo y ala. Luego no se preocupaban de darles ni siquiera formación o catequesis, porque los negros tenían prohibido leer. Un negro que leía era automáticamente castigado. Los negros no podían tener acceso a los libros, ni siquiera a las escrituras. ¿Dices en algún momento en boca de algún negrero, si son estos negros tan arrogantes sin saber leer ni escribir, como los instruyamos a saber qué van a hacer con nosotros? Bueno, hay un episodio que yo describo, creo, bastante bien en el libro, que es
para describir lo que era la práctica de los rancheadores, que eran los cazadores de cimarrones. Evidentemente, los negros de las plantaciones, muchos no soportaban la esclavitud y las jornadas que eran trabajos forzosos y los malos tratos permanentes, y se escapaban a las sierras de Cuba y se convertían en cimarrones, en negros libres, que casualmente, curioso, cuando un grupo de seres humanos escapa de la esclavitud y de la violencia y del abuso, se ordenaban en pequeñas comunidades que gestionaban de manera comunitaria, valga la redundancia, plantaban sus cositas, sus conucos, que se llamaban sus tierras, y las autoridades y los dueños de las plantaciones mandaban enseguida a estos rancheadores, que eran cazadores de cabeza, a acabar con estos enclaves de negros libres, porque lo que temían... ejemplo. Exactamente, lo que temían no era tanto la pérdida del valor del esclavo, porque era fácilmente reponible, lo que temían era el ejemplo. Claro. Temían que se corriera como la pólvora el ejemplo de que era posible ser negro y vivir en libertad en una sierra. Oye, tengo muchas preguntas. Quiero que me contestes lo más rápido posible. Me ha dado la sensación, te detienes mucho en lo que eran esos sótanos de los barcos, sobre todo cuando había un intento de motín y cómo los castigaban. Y me han venido imágenes constantemente de campos de concentración, ¿no? Bueno, es evidente, y es una cosa que yo apunto en el libro, que tiene que ver con el concepto de la banalidad del mal, que también definió Hannah Arendt. Para hacer una atrocidad que afecta a millones de personas, hace falta el concurso de millones de personas, y no todas ellas pueden ser monstruos excepcionales, como era Pedro Blanco. Hace falta el concurso de gente muy normal. Marineros, asentadores de libros, pequeños comerciantes que suscribían participaciones en las expediciones negreras. O sea, la trata de esclavos está muy bien documentada. Y de 1450 hasta 1850 parece ser que se capturó y se transportó al otro lado del Atlántico a 12,5 millones de personas. Hay algunos autores que dicen que eso no cubre toda la esclavitud, porque siempre hubo mucha esclavitud clandestina. Claro. Y que estaríamos hablando más de una cifra mayor, de unos 83 millones de personas. Eso da la dimensión de cómo, hasta qué punto, el sistema esclavista había penetrado en todos los niveles mentales, sociales y económicos de la sociedad. Y cómo estaba todo, santificado. Sí. Bebe agua. Y aceptado como una práctica coherente claro. y Es digna. que es normal porque forma parte del sustrato económico que sostiene una buena parte de la sociedad. Entonces esa cosificación del objeto, por eso en vez de llamarlos esclavos o de tal tribu, los llamaban piezas de Guinea, sacos de carbón, eufemismos para cosificarlos, les rapaban el pelo, lo mismo que hacían los nazis, lo primero por un tema de higiene en el viaje, para que no fuera jungla de liendres, pero luego porque los ponían en desnudos, porque una persona desnuda por de pronto ya es humillada, y los cosificaban. En el manejo que había de los esclavos, tanto donde los hacinaban en la costa de África, las factorías de los negreros, como en los barcos, como luego en los ingenios de azúcar, de alguna manera está la semilla de muchas de las cosas que vemos luego en Auschwitz. Sí, es que me ha parecido como muy trasladable. Y como en el caso de deshumanización absoluta, ¿no? Y como en el caso del Holocausto nazi, es un mecanismo también de protección de los esclavistas hacia sí mismos. Si tú sientes que estás siendo atroz con un ser humano, tu salud mental peligra. Es una cosa que los nazis lo explicaron muy bien. Si tú lo cosificas y lo conviertes en algo menos digno... Un Menschen, que decían los... Un Menschen, un subhumano, puedes actuar con otra distancia. Ese proceso de cosificación está en la esclavitud. Y es muy curioso, porque es una cosa que yo cuento aquí. No perdamos de vista que la esclavitud no la inventan los blancos. Los pueblos africanos se han esclavizado entre sí históricamente, es parte de sus leyendas, de sus cantos, de sus culturas. Lo que pasa es que hasta el choque de la esclavitud con el capitalismo global, con el comercio global transatlántico, con las grandes revoluciones industriales, ese esclavismo africano tradicional era, digamos, homoestático, mantenía un equilibrio, digamos... Tú cuentas, ¿no?, los árabes frente a los negros, ¿no? No, y los negros entre los negros. O sea, los negros después. Pero hay una cosa que tú planteas en el libro en un momento dado, como que el desarraigo
¿no? Es el que genera de alguna manera ya la brutalidad de ese comportamiento. Sí, por supuesto. El momento que eso se extiende y consiste en el rapto y abuso y violación de millones de personas se convierte en algo brutal. Pero te quiero decir, es curioso pensar eso. La esclavitud ha existido siempre, en todas las sociedades. La esclavitud por deudas en España, entre españoles, se abole en el siglo XVII. Hasta el siglo XVII, aquí te podían esclavizar por deudas. Y eres esclavo, ¿eh? Las culturas africanas practicaban el esclavismo. Como te digo, era un esclavismo, digamos, sostenible, tradicional. No... El problema es cuando eso entra en contacto con la gran revolución capitalista, con el comercio global. Y las economías de plantación empiezan a demandar cantidades ingentes de esclavos. Y eso se convierte en el gran negocio. Ahí es cuando se... Porque una de las cosas que hace nuestro querido Pedro es crear un reino de terror en una parte que ahora comprendería zonas de Sierra Leona y Liberia, donde él arma por igual a todas las tribus, acaba con la estacionalidad de las guerras en África se detenían, se hacían en la estación seca y en la estación de lluvia se paraban, con lo cual se cortaba el flujo de esclavos. Él consigue convencer a todo el mundo de que mucho más rentable que cultivar la tierra o pastorear ganado es esclavizar a los vecinos. Y entonces se dedica a armar a todas las tribus y a tenerlas siempre en guerra permanente. Y inclinar la balanza, si de repente hay un rey o un cacique que se está imponiendo a los demás, se alía con los demás para restablecer el equilibrio y mantener la zona en una guerra permanente que le permite un flujo interminable de esclavos hacia la costa. Este tipo es el inventor del cash and carry en la trata de esclavos, del paga y llévatelo. Hasta que él llega y introduce innovaciones, la trata tenía un problema, que era esa intermitencia en el flujo de esclavos del interior a la costa. Entonces los barcos se veían obligados a fondear en las playas de África Occidental, que son playas muy abiertas, mares peligrosos. Tardaban semanas, incluso meses en llenar la bodega, las tripulaciones se enfermaban, fiebres, enfermedades tropicales, e incluso se amotinaban. Y luego, cuando los ingleses empiezan a perseguir la trata, capturaban a esos barcos. Bueno, este tipo, que era un hombre brillante, lo que pasa es que era brillante, era algo atroz, introduce una serie de innovaciones. Un emprendedor. Es un emprendedor, era un emprendedor, entonces él introduce heliógrafos, sistemas de señales que comparte con los armadores de La Habana y que tienen los capitanes de los barcos, los tiene a una distancia segura de la costa, les avisa por heliógrafos, por ejemplo, cuando acercarse a la costa, llenar la bodega de una vez y salir escopeteados para el otro lado del Atlántico. Con lo cual multiplica exponencialmente. Porque es un viento, estás cerca de la costa y un viento de repente te desata. Sí, claro, o sea, desarbola, nunca mejor claro, dicho, ¿no? digamos que de las expediciones, él lo dice en un momento de la novela, las expediciones negreras, más de la mitad de los barcos se perdían por causas naturales o por motines. Por motines, sí. Pero él dice, con que uno de cada 4 barcos lleguen, seguiría siendo inmensamente rico. Oye, cuéntame corriendo, que voy por la mitad. Buscas un loco, que me recuerda al Marat Sade, ¿no? Pero no está claro que en realidad esté loco, ¿no? El Pedro Blanco lo sitúas recordando su biografía desde un manicomio, ¿no? Sí, él es un loco y eso es un dato biográfico. Él murió loco en una torre en San Gervasi, tras un paso por un asilo. Yo creo que esto es una actualización de la novela de aventuras. Yo como todo el que escribe antes de escribir, soy un lector y soy un lector de eso, de Verne, de Salgari, de Jack London, luego de Conrad. Pero yo creo que somos ya humanidad que ha visto Auschwitz, que ha visto Hiroshima y Nagasaki, ya no las idealizaciones y las inocencias de esa novela de aventuras. Me ha gustado mucho, perdona que te interrumpa, cómo no es nada rehén del lenguaje actual, porque a veces uno corre el riesgo, ¿no?, de que le pasa a gente, sí, pero le pasa a Arturo Pérez Reverte. Sí, pero en cambio, a ti no te pasa, mantienes el estilo constante. Hay una voluntad de recrear el castellano de la época, hay una voluntad de ser fiel sin que eso sea una barrera para el lector, pero porque yo pienso que las palabras, además de ser contenedores de significado, son naves en sí mismo. Hay palabras que con oírlas sonar en tu cabeza ya te llevan a una época, ya te llevan a un lugar, y yo quería darle un esfuerzo léxico muy importante en el libro, ¿no? Pero como te decía, yo he intentado mantener eso. Esto es una actualización de la novela de aventuras, pero yo creo que trasciende el género de aventuras en el sentido de que hay una peripecia física, hay muchas aventuras, pero hay una gran peripecia espiritual, moral, en todos los personajes y principalmente en el protagonista. Aquí hay 2 grandes temas que son temas centrales de la literatura, que uno es la memoria y otro es la locura.
La memoria, en cuanto nosotros siempre construimos la memoria posterior y normalmente de una manera indulgente, quien recuerda novela y quien novela recuerda. Y luego la locura que, bueno, yo creo que todo el que tenga más de 9 años en algún momento ha girado la cabeza y ha intuido la locura ahí y se ha asustado. Todos la hemos visitado en algún momento, ¿no? Y los que hemos tenido suerte no nos hemos quedado en ella. Pero son temas que están en la novela. Oye, y enfrente, como en La montaña mágica, un doctor, ¿no? Intentando revisitar esa locura, buscando información, se van desvelando las razones de fondo que no siempre son tan claras ni tan limpias, pero sí que no, como está como frente a la locura la racionalidad. Bueno, yo me planteaba, es un mecanismo narrativo que yo encontré, porque yo me planteaba cómo puedo explicarle a un lector o una lectora de 2019 con todo detalle y sin que sea un libro de historia, sin que no sea aburrido, lo que era la trata de esclavos. Entonces yo pensé, bueno, lo que hay que hacer es poner al lector hablando con el negrero. Entonces el doctor Castells, este joven doctor Castells, que es un protopsiquiatra que yo me invento, es el lector, es tú, soy yo, es lo que él le pregunta a Pedro Blanco, lo que yo creo que todos le preguntaríamos. Cuéntame más, con ese morbo, ¿no? Lo que le preguntaríamos a un negrero del siglo XIX si lo tuviéramos aquí sentados. ¿Cómo lo hacías? ¿Por qué lo hacías? ¿Qué sentías mientras lo hacías? ¿Cómo no te volviste loco haciendo lo que hacías? ¿O cuándo te volviste loco haciendo lo que hacías? Es un mecanismo narrativo y luego también me sirve para hacer una contraposición desde Aura Mazda hasta hoy, pues es la luz y la sombra, el yin y el yang, el bien y el mal. El doctor Castells es un joven idealista, humanista, empático, que cree en la justicia entre los seres humanos. Y nuestro querido Mongo es un cínico, es un egoísta, es un monstruo hermoso, un monstruo interesante, pero un monstruo, que lo que cree es que mejor yo que ellos sí, en el momento dado lo dices. Y que es un... Si el mundo es así, ¿dónde quieres estar tú? Claro. No sé si has visto la serie Westworld. Sí. No entendí un carajo, pero sí la vi. Sí. Es que te dormiste. Porque más o menos en el fondo es eso. En el fondo lo cuentas aquí varias veces, ¿no? Esas grandes orgías, ¿no? Donde tú puedes disponer de la vida, de los cuerpos, de las voluntades. Es lo mismo lo que pasa que en Westworld son robots, y aquí son seres humanos. Efectivamente, es un buen símil. Hay que tener en cuenta que en esa cosificación del esclavo y de la esclava, por supuesto, como pasa en todo, desde que el mundo es mundo, la que peor parte llevaba era la esclava. Claro. Porque la esclava era sistemáticamente violada por los que la capturaban, por los que la transportaban durante la travesía y luego por sus dueños en Cuba, en Puerto Rico, en los algodonales o en Brasil, mientras fuera atractiva para alguno de ellos. Entonces, había una violencia terrible, estructural, sexual, que yo he intentado describir. Yo creo que como escritor hay cosas que hago bien, y hay cosas que se me dan mejor que otras, pero una que se me da bastante bien es la sensorialidad. Creo que tengo cierta capacidad para describir sensaciones, ambientes, y yo lo que quería... insisto, es una novela, no es un libro de historia, está muy bien documentada, pero es una novela y lo que quiero es darle al lector o a la lectora un pasaje al infierno. Decirle, bueno, vas a leer algo muy interesante, muy bien escrito, pero va a requerir valor. Vas a mirar. Va a requerir valor porque te vas a mirar a ti en dentro. el pozo. Oye, hay una cosa contrastante en la novela que aparece constantemente desde el comienzo hasta el final y que no encaja con todo esto que estás diciendo, que es el papel de la familia. Bueno, todos somos la familia. Pedro Blanco, él atribuye... Pedro Blanco es muy tramposo, es un tramposo brillante. Pedro Blanco está loco, pero también es un poco Sherezade. Él elige lo que cuenta y lo que recuerda. Y él siempre se justifica, y él justifica su camino hacia la monstruosidad en la pérdida de la Arcadia familiar. Él vio la muerte de su padre, la muerte del padre, él vio entrar la miseria por la puerta y salir la felicidad por la ventana. Atribuye a su madre, bueno, no hagamos spoilers, pero en esa patria que es la infancia, en ese paraíso perdido que es la infancia, él se sintió expulsado de su paraíso y a lo largo de toda la novela intenta recuperar ese paraíso a través de su hermana. Sí, pero por eso la familia parece como una referencia de salvación. Bueno, yo creo que las familias son todo, las familias son salvaciones y perdiciones según cada uno hayamos tenido la suerte que hayamos tenido y seguramente muchas familias, las dos cosas. En la mayoría de ellas se dan las dos cosas. Lo que sí creo que es innegable, o yo lo siento así, es que nosotros somos lo que fue nuestra familia. Nosotros somos nuestros muertos, sobre todo. Hay un hilo
perfecto. Yo eso es una cosa que trabajo mucho como actor, cuando trabajo con Juan Carlos Corazza. Trabajamos eso, trabajamos la continuidad con los que ya no están. Nosotros somos lo que hemos heredado, incluso de gente que pensamos que no tenemos ninguna vinculación directa con ellos, un tatarabuelo. En todas las familias hay una constelación de dramas familiares que moldean a los que no han nacido todavía. Sí, sí. Pedro es heredero de eso. Las constelaciones funcionan, no sabemos por qué. No sabemos por qué. Que somos racionales y científicos. Exactamente. Yo le hice esa pregunta a Joan Garriga, que es el gran constelador de este país. Digo, mira, yo soy muy curioso, yo soy cartesiano marxista, a mí esto, porque yo lo he hecho y me ha pasado. Yo lo he hecho una vez y me quedé diciendo, ¿qué está pasando y yo aquí? dije, ¿qué ha pasado aquí? Y me dice, Carlos, yo llevo 26 años haciendo esto, no sé lo que pasa. ¿Pero pasa? Sí, pasa. Sabes que van a hacer una entrevista a Oppenheimer, el gran físico nuclear, ¿no? Para, no sé si era Spiegel en aquel momento, y entonces llegan los periodistas y en la puerta de su casa tenía un ramo de muérdago y entonces los periodistas se quedan sorprendidos y dicen, profesor, usted no creerá en esto, ¿no? Y dicen, no, creer no creo, pero funciona, ¿eh? Sí. Oye, hay una parte en la novela de episodios nacionales, ¿no? Sí. Te dejas ir deslizar por un juego de por la entrada de los nacionales. franceses en Málaga, que objetivamente no coincide realmente con la época de Pedro que yo elijo. Eso viene de dos cosas. Yo soy un fetichista de la era napoleónica. Es una de mis obsesiones y me encanta. ¿Has algún guiño a los afrancesados por ahí, les haces? Y aparte sí, creo que una de las partes a reivindicar de nuestra historia fueron esos hombres del 18 que quisieron la modernidad para este país y que acabaron mal. Acabaron todos mal. O casi todos. Exiliados, locos. Locos, exiliados, cuando no muertos o apartados. Entonces, yo de repente me quería dar el gusto de escribir una batalla napoleónica. Sí, se nota que te apetecía. Y luego me sirvió para entrar en otra cosa que a mí me interesa como historiador, todas las guerras, o sea, volvemos a los mitos, a la mitología nacional, la historia mitológica. La guerra de independencia contra el malvado francés, todos a una. No, todos a una no. La guerra de independencia, como todas las guerras, aunque sean contra un invasor extranjero, es siempre una guerra civil. Claro. Y había tantos españoles que estaban por la independencia como los que apoyaban a... Porque a mí hay una cosa curiosa que lo representa un personaje de la novela y que es una oportunidad. Somos muchos los que pensamos que perdimos el gran tren de la modernidad ahí cuando echamos a los franceses, pero había una casta de funcionarios ilustrados que ellos se sentían servidores del Estado y que estaban dispuestos a servir al Estado. Si el Estado funcionaba, al Estado que trajera José Bonaparte. No sentían fidelidad a la corona, sentían fidelidad al Estado porque tenían una concepción de nación. Y querían la modernidad para el país. Y argumentaban que, igual que los Borbones habían sustituido a los Austrias, la dinastía Bonaparte, si traía la modernidad y funcionaba bien para el país, era perfectamente aceptable. Recuerdo que le sueltas un viaje a Fernando VII, ¿no? Sí. Como el gran felón. El gran... Pero es curioso en este país cómo se repiten los vivas las cadenas cada tanto, ¿no? Sí, no, y además, y como tú recuerdas, ¿no? Ofreciéndose a renunciar a la corona y convertirse en súbdito de Napoleón, Fernando VII. Ese individuo es una de las mayores vergüenzas de la historia, pero no ya de este país, de la historia universal. O sea, si un guionista le dices, escribe un ser despreciable, no llega a lo que fue Fernando VII. Qué pena que Stefan Zweig, después de hacer el Fouché, no hubiera hecho Fernando VII. Oye, y en el libro, como en todas las historias de piratas, tiene que haber un tesoro, ¿no? Bueno, en el libro hay un tesoro... que en este caso no se puede hablar mucho de tesoro. Sí, no es un tesoro no son joyas, no es oro, pero sí hay algo que todos buscan. Hay algo que todos buscan porque a muchos compromete. Claro. Y entonces yo creo que los escritores, yo lo siento así, yo puedo escribir sobre la Roma de los Césares o sobre Venus en el año 2500 o 4555, pero siempre estoy escribiendo de mí y de mi tiempo. Claro, y ¿sabes qué he notado mucho en el libro? No sé si igual es una lectura. Yo recuerdo que en selectividad demostré un poema que era de Santa Teresa de Jesús y tenía las 4 vías tomistas y era de Machado. O sea, pues es que la lectura puede haberme llevado a sitios irreales. Pero he visto, como en muchos pasajes, he visto a Alejo Carpentier.
He visto... Bueno, eso es un honor y te lo agradezco. Luego te daré Sí, pero no he visto esa recreación barroca. La Habana, que quería también preguntarte, ¿no? Como un espacio presente y constante. Carpentier novela. para mí es uno de los mis dioses laicos. Es que es muy grande. Todo el uso del lenguaje de Carpentier es algo que cualquiera que escriba tiene que estudiar. Luego puedes tener afinidades o no. En el origen de esta novela hay una novela muy buena que si no la conoces te la recomiendo, que se llama Las Benévolas, de Jonathan Little. No la conozco. Pues fue premio Goncourt y es la historia de un SS. Desde que entra las SS hasta la caída de Berlín, y es una historia, igual que esta, la historia de un negrero desde su principio hasta su final, que cuenta el esclavismo, es la historia de un SS y te cuenta toda la barbaridad de los Sonderkommandos, los Einsatzgruppen en el este, etc. Y es una magnífica novela sobre el mal, sobre un monstruo malvado e interesante como este. Entender el mal. Pero en esa novela hay una vena anglosajona en el lenguaje, en la forma, en el estilo, en la mentalidad, que siendo apasionante yo no puedo conectar nunca con eso. Entonces, Chirría. Sí, sí, la admiro porque yo no soy capaz de hacerlo, porque no es mi cultura, porque no es mi lenguaje. Pero yo cuando leí ese libro dije, ¿cómo sería encontrar un tema como este y intentar emular o acercarte a Carpentier, por ejemplo? Y claro, estando Cuba por medio, pues eso... Entonces esto es una historia del mal, pero creo que muy reconocible para nuestra mentalidad, nuestro background católico, nuestro tropicalismo que lo tenemos, siquiera cultural. Cuentas una Habana que la identificaríamos hoy. Es decir, que hablas de una Habana del siglo XIX, incluso anterior, ¿no? Pero aparecen ya ahí, ¿no? Cosas que cuando uno va a La Habana dice, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Sí. Y eso ya estaba ocurriendo en el siglo XVIII. Bueno, es que nosotros yo pienso que somos puro siglo XIX. Pero aquí y allí, o sea, el siglo XIX... no ha terminado. Estamos en el siglo XIX y estamos en algunos casos volviendo al siglo XIX. Y en La Habana es cierto que todo el que haya estado en La Habana y la conoce y la ama, pues claro, ves todos esos palacios de Habana Vieja y es bueno saber que eran palacios de negreros. De negreros además, y ahí voy a romper una lanza por mi monstruo, más despreciables que el mongo, porque eran negreros de salón. Claro. Porque este tío al final arriesgaba su vida en lo que hacía. Era un monstruo, pero el tipo se iba a África, pilotaba sus barcos y no sé qué. Pero había luego toda esa casta que luego fue ennoblecida, que luego fueron todos condes, duques, marqueses, de negreros de salón, que construyeron y entelaron de seda sus palacios en La Habana y debajo de esa seda, debajo de esa tarima, lo que corría era la sangre de seres humanos, ¿no? Son estos asesinos de escritorio, ¿no? Como Juan March. ¿Sabes que Juan March, después de ser extraperlista, de financiar el golpe de Franco, al final financió un centro de investigación donde él quería, ¿no?, lavar la mala conciencia, pero no pudo. Al final no les sale. No le salía. Oye, los esclavos, lo has mencionado antes, los esclavos huidos, los cimarrones, vivían en comuna donde todo era de todos y les mandaban a los perros, tocaban las campanas. Y no sé por qué de repente he pensado hoy en los cimarrones de nuestras sociedades, que lo que les lanzan es los perros de los medios de comunicación y las campanas que suenan son los insultos civiles de los medios de comunicación también, ¿no? Sí, de los medios de comunicación y de los twitters y estas cosas, ¿no? Bueno, sí, está claro que si tú te apartas del discurso oficial, del discurso único, y eres crítico con lo que hay y con lo que piensas que son injusticias, o sea, si ejerces de ciudadano, pues te echan a los perros. Y a mí me los han echado, a mi familia se los han echado, bueno, vivimos con ello. Yo el otro día lo decía también en otra entrevista, estoy muy, pero muy orgulloso de mis amigos. Tengo una edad en la que ya he decantado a mis amigos y los amo, los admiro y estoy muy orgulloso de ellos. Pero casi tanto como de ellos estoy orgulloso de mis enemigos. ¿De quiénes son mis enemigos? Nos da cierta estatura los enemigos que tenemos. Creo que te define mucho como ser humano quién te insulta, quién te ataca, quién intenta ensuciar todo lo que haces y con qué medios. Entonces, bueno, pues hay que vivir con eso y con eso se vive. Carlos, para despedirnos, dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos que hay que mirar la historia porque ahí están los que anticiparon nuestra rabia, ¿no? ¿Qué hay de anticipo de nuestra rabia
aquí en este Mongo Blanco. Anticipo de nuestra rabia. Lo que hay es el recordatorio de la rabia que no deberíamos haber perdido. Lo que hay es el recordatorio de que tenemos que conocer nuestra historia, que tenemos que rebelarnos contra la historia mitológica, parcializada, contra los episodios que eligen contarnos, y conocerlos todos y sacar nuestras conclusiones como pueblo, como nación. La historia no es ni buena ni mala, la historia es la que es. Y lo que hay que hacer es aproximarse a ella, documentarse, estudiarla de la manera más científica posible y exponer eso al resto de la ciudadanía. Siempre hay gente que se levanta, Carlos, siempre. En todos los momentos de la historia ha habido gente que ha dicho, claro, hasta aquí. Claro. Hombre, es que el día que perdamos eso estaremos ya definitivamente jodidos. Te enseñaba antes de empezar una canción de María Betaña, Yeye Masemba, de un navío negrero y un negro al final diciendo voy a aprender a leer para enseñar a mis camaradas, ¿no? Bueno, parece mentira que en el año 2019, en un país de Europa Occidental, tengamos que decir que sí, que hay que enseñar a leer. Que una parte de nuestra historia que se nos ha negado también... Hace poco me preguntaban eso, me decían, ¿qué personaje histórico te gusta y ensalzarías? Los maestros de la República, la gente de las misiones pedagógicas, la gente que recorrió el país para enseñar a leer a los demás. Que a veces lo recibían a pedradas. Y dice Carlos Bardén, y lágrimas, pues donde hay amos y esclavos, donde hay desigualdad, ricos y pobres, la lujuria no es nunca hija del amor, sino de la tiranía de unos y el miedo de otros. Mongo Blanco, una novela de esas donde hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo, mucho cariño, mucho mimo por el lenguaje, mucho respeto por la historia y muchas ganas de que hagamos cierto de que solamente mirando al abismo quizá seamos capaces de sacar al abismo fuera de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas aquí, gracias, de verdad. en esta humilde frontera. Os recomiendo de verdad que hagáis el esfuerzo de enfrentaros a este libro porque uno no sale igual después de haberlo leído y esos son los libros que decía Lorca que muerden, que hacen falta. Y a vosotros desobedientes os dejo con, ya sabéis, con el tornillo que también nos muerde constantemente en esta sociedad tan patriarcal. Hasta la semana que viene, desobedientes.